Radio Empresaria. Radio Empresaria. La primera emisora del país de servicios para las pymes. Sintonizanos en 92.5 MHz y en www.radioempresaria.com.ar. Fundación Pro Buenos Aires, desde 1998, pensando en las pymes con un objetivo en común: mediar entre la producción y el Estado para mejorar los procesos productivos. Fundación Pro Buenos Aires, 5258-0226, info@probuenosaires.org. Bien, estamos hablando con el doctor Guillermo Ciro, de la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires, CEPA, es el presidente. También Guillermo Ciro es prosecretario de la Confederación General Empresaria de la República Argentina, CEGERA. Lo que estamos charlando es qué es lo que está pasando con las medidas y cómo ve desde la provincia de Buenos Aires. CEPA tiene más de 40 años de historia. ¿Cómo ven desde la provincia de Buenos Aires la situación actual y las medidas que ha tomado el Estado Nacional en pos de asistir a las empresas en esta difícil situación? Entendemos desde las instituciones que están nucleadas en esta región, que son FOCABA, la Confederación General Empresaria Regional Sur y la Fundación Pro Buenos Aires, que es necesario articular con la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires para poder presentar las necesidades ante la falta de asistencia de los bancos. Recuperado Ciro. Ah, bien. Sí. Se fue a poner el barbijo, lo lavó y dijo que ya está en línea de nuevo. Ah, bien. Seguimos con Guillermo entonces. Dale nomás. Sí, no sé si muy bien recuperado, no sé, pero por lo menos en línea nuevamente. Guillermo, ¿cómo ves vos las medidas que está articulando el gobierno? Mira, todas las medidas que está articulando son para garantizar que no haya desempleo. O sea, para ayudar a las empresas para que puedan pagar el salario. Fundamentalmente y exclusivamente aquellas que están incluidas en los decretos de cuarentena obligatoria, ¿no? O sea, aquellas que no pueden funcionar. Ahora, solamente ayudan, y esto es lo que nosotros estamos trabajando, a pagar el salario. Una empresa no es solamente salario. Es importante que los argentinos y los bonaerenses en particular tengamos un bajo nivel de desempleo, sí. Las pymes queremos conservar a nuestros trabajadores y que estén bien siempre, porque son amigos, colegas y son el alma de las empresas. Ahora, cuando uno analiza los costos de producción, el salario no es más del 20 o el 30%. Exacto. Por consiguiente, ¿qué pasa con la mitad de ese 20 al 30%? Aquellas que estamos paradas, ¿no? En nuestro caso, fábrica de ropa de cuero, estamos parados. ¿Qué pasa con el salario? Es la mitad del salario y un pedacito chiquitito de aporte, pero de los aportes patronales. Y además, ¿qué pasa con el 70% restante? Desde ya que no podemos pensar, y sobre todo aquellos que creen, que no es mi caso, ¿no? Pero que creen que el Estado debe ser muy chico, que hoy son los primeros que están pidiendo de que el Estado le debe pagar todo, pensar que el Estado no va a pagar todo. Lo cierto es que esta situación nos va a llevar a una crisis comercial, industrial y de servicio importante. Sí. Como entidad lo que tenemos que hacer es contener para que sea lo mínimo posible, ayudar a todos nuestros asociados y representados en esta difícil situación, sabiendo que nosotros también estamos en crisis, pero fundamentalmente empezar a trabajar por el día después. ¿Cómo una vez que pase esta terrible pandemia, que va a dejar una gran crisis, basta con ver lo que está pasando con el precio del barril del petróleo, cómo nosotros volvemos a recuperar el entramado productivo regional? Sí. ¿Cómo logramos que el trabajador de Varela, de Quilmes, de Berazategui, siga teniendo una empresa, un local o una fábrica para poder trabajar? Eso es lo que nosotros tenemos que empezar a trabajar. Y eso es lo que le hemos planteado al gobernador
en el marco del desarrollo de un Consejo Económico y Social, que además fue lo propuesto durante la campaña, no estamos descubriendo nada, pero que hay que ponerlo en marcha. Yo tengo colegas, otras entidades provinciales que creen que hay que armar una mesa de crisis, y está bien, hay que armarla, pero no nos tenemos que quedar solamente en la crisis. ¿Y por qué digo esto? Porque en realidad en la crisis tenemos que trabajar con las cámaras sectoriales, que conocen realmente su sector, apoyándolas, y con el gobierno. Pero nosotros, que tenemos la función de ser una entidad de cuarto grado, tenemos que empezar a trabajar con el futuro, porque debemos ocupar un rol diferente al de la cámara sectorial. Si nos quedamos solamente en la crisis, no podemos ver cómo o qué va a pasar después del desarrollo de esta terrible pandemia. Y eso es lo que nosotros tenemos que empezar a hacer. Las medidas que se han tomado son buenas porque ayudan a que uno pueda pagar el salario. No nos olvidemos que hubo un 40% de empresas que estuvieron con problemas para pagar el salario en abril, el de marzo, y fueron nada más que 10 días de cuarentena. Imagínense cuál va a ser la situación que vamos a tener en mayo, cuando tengamos que pagar de todo un mes de cerrado, todo un mes de cuarentena. Va a ser muy dura. Los créditos no funcionaron porque el criterio del banco, como siempre, es un criterio netamente rentable, en donde además pone unas tasas que no nos sirven, porque a mí darme un crédito de 24% para pagar un salario que tengo que pagar sin contraprestación, la verdad que es un salvavidas de plomo. Si es por muchos meses. Si es un mes solo, está bien. Yo lo que estoy es encontrándome frente a una difícil situación, poniendo el pecho un mes, 2 meses. Ya más de un mes, 2 meses nosotros tenemos que tomar decisiones muy duras. Es que porque es así. No podemos seguir endeudándonos para algo que después no lo vamos a recuperar. ¿O alguien cree que esto, el día que se libere la cuarentena, que no se va a liberar de una manera definitiva, sino que va a ser progresiva, vamos a empezar a vender? Yo le pregunto a los muchachos que tienen el negocio abierto, ¿cómo están vendiendo? ¿Qué porcentaje le ha caído las operaciones? Yo les puedo decir, por ejemplo, que tengo una encuesta de la Cámara Argentina de Comercio, de la cual nosotros colaboramos y participamos, ya que como entidad también somos socios de ellos, somos socios de CAME, de la Cámara Argentina de Comercio, y participamos activamente en CEGERA y en la CGE. Las ventas cayeron un 64,3%. Y aquellos que implementaron las ventas online, solamente hay un 15% que la pudieron implementar, porque no es fácil cambiar el criterio de la compra de un insumo eléctrico, como puede ser tu caso, o de una ropa de cuero, como puede ser mi caso, online, sin que se la pruebe, sin que la... ¿Me entienden, no? Lo que les digo. Sí, está más que claro. Guillermo, igualmente. Sí. Por supuesto que ahora de lo que estamos hablando es de lo que se tiene que venir de manera inmediata, o creemos que debería suceder de manera inmediata. Te conocemos como tipo de liderando entidades pymes y demás. Ahora, como Guillermo Ciro, persona y laburante, ¿sí? Laburante pyme. La decisión que tomó el gobierno nacional, acompañado por las provincias, ¿es la correcta esta? Que primero optó por la salud y ahora vemos después a los empujones cómo hacemos a la Argentina para acomodar la economía. ¿Vos estás de acuerdo? Yo hubiera hecho exactamente lo mismo. No solamente que estoy de acuerdo, sino que hubiera hecho exactamente lo mismo. Ahora, eso no quiere decir que nosotros nos engañemos y como sector no entendamos que va a tener consecuencias y que tenemos que empezar a trabajar sobre las consecuencias. Nadie puede trabajar sobre las causas, porque todavía no hay una vacuna, entonces el virus anda y el virus es terrible. El gobierno tomó las medidas correspondientes para garantizar la vida de los argentinos, que es lo que más nos interesa a todos. Bien. Ahora, todo esto tiene consecuencias, entonces tenemos que trabajar... Sí, pero escúchame, hubo que pasar una pandemia para darnos cuenta de la importancia del rol del Estado, porque hasta diciembre había que achicarse. Sí, no, ni hablar. Y yo te puedo bárbaro. asegurar, y yo te puedo asegurar
que muchos de los que hoy me llaman Sí. y llorando y me piden que el Estado le pagan todo, que no pueden pagar. ¿Qué te decían hasta el 10 de diciembre? Son los que antes de la pandemia me decían, y bueno. se tiene que bajar el sueldo, acá roban todo, el Estado no existe, ¿para qué tenemos un Estado? No hay que cobrar impuestos. Yo pensé que me pasaba a mí solo eso. No, bueno, pero esto sabemos que pasa, esto, a ver, yo tengo una visión del individuo muy buena, pero del individuo masificado muy mala. El mismo que aplaude a las 9 por los médicos es el que después va y pone un cartel para que el médico se vaya al edificio. Claro. Esta es la sociedad que tenemos, una sociedad de mierda, lo tengo que decir. Yo sé que no es el léxico, y estoy hablando no como presidente, como vos me llevaste al tono particular, ¿no? Claro. Dije a Guillermo, dije a Guillermo, sí, al laburante Guillermo, a Guillermo. Guille, exactamente, el Guille. El mismo, entonces, cuando se masifica, es buena persona, ¿viste? Está todo bárbaro, ¿viste? Ya aplaudimos por los... San médicos, ¿no? Hoy tenemos San médicos que también están haciendo su función. Entendamos que están haciendo su función y que nosotros lo debemos apoyar, pero para eso se prepararon. Yo cada vez que viene una crisis, soy contador, no me tienen que levantar una placa. Tengo que reaccionar como tengo que reaccionar. Sí, estamos de acuerdo en eso. Hay que apoyarlos porque realmente tienen la vida de nosotros en sus manos. Ahora, después es el mismo que, y en forma individual, no quiere que esa persona que se juega la vida y que están siendo los mayores infectados esté en mi ámbito de vida, ¿no? Que no me toque el ascensor, que no apriete el mismo botón conmigo. Entonces, esto es una sociedad muy complicada, y a este gobierno, que gracias a Dios tenemos este gobierno, yo quiero solamente que la gente, ustedes, y yo lo hago, y me agarra acidez cada vez que lo hago, nos pongamos qué hubiera pasado si lo hubiéramos tenido a el Bolsonaro argentino al frente de esta pandemia. A ver, si esta... Guillermo, No quedó ninguna pyme, no quedó nada. No, porque si esta pandemia hubiera agarrado en noviembre, ¿verdad? El primero al cual se lo consultaba como material de consulta el gobierno anterior era Donald Trump. Sí, claro. Bien, Bueno, y además se hubieran suspendido las elecciones, o sea, no sé, creo que no estaríamos hablando en estos momentos porque no sé si estuviéramos en este mundo, tampoco sabemos si esta radio hubiera estado todavía al aire, ni vos tuvieras la pyme y JLF ya sería un triste recuerdo. no, seguramente. Gracias a Dios, esta gran crisis y esta gran desgracia que nos tocó a los argentinos como parte del mundo, no solamente a los argentinos, y que la verdad que hay que aplaudir al gobierno porque lo ha manejado de una manera espectacular, y la sociedad maduramente, salvo algunos pelotudos que no respetan nada. Hoy escuchaba que hay mucha gente caminando, siempre hay tontos, siempre hay gente que no respeta nada. La gente ha tomado conciencia y se ha cuidado, y cuidándose a uno, cuida a los demás, ¿no? No sé qué hubiera pasado, pero la verdad que tenemos que empezar a trabajar sobre lo que debemos hacer. Nosotros no solamente apoyamos, sino acompañamos en las medidas a nivel institucional y a nivel personal, porque es lo que hay que hacer, es lo que creo que toda persona de bien hubiera hecho. Entre la vida de yo escucho colegas que hablan de la salud de las pymes y otra cosa, y entiendo, porque la verdad que las pymes estamos también enfermas, o sea, también nos agarró la pandemia a nosotros, desde el punto de vista económico, porque además veníamos con las defensas bajas, porque después de 4 años del gobierno anterior, la verdad que no teníamos un gran colchón o defensas altas, nos agarró con la defensa baja. Ahora es lo que nos toca hacer, ¿no? Esto, aquellos que estamos en la dirigencia gremial, aquellos que estamos al frente de algo, es lo que la vida nos puso enfrente. Guillermo, que hace muy poco... que estar a la altura de las circunstancias. Hace muy poco tiempo hubo una reunión en Casa de Gobierno, si no me equivoco, de la provincia de Buenos Aires, y se reunieron con las otras entidades, ¿es correcto? Sí, no, estamos en contacto permanente, estamos haciendo videollamadas con las otras entidades, estamos trabajando todos juntos. De hecho, hoy tenemos una videollamada con las otras entidades y con Augusto Costa también, planteando la situación y haciendo un análisis de qué es lo que nosotros podemos colaborar, como lo hace UELPA, como lo hace FEBA, como lo hace ADIRA.
¿Hay algún plan de contingencia que las entidades estén llevándole al gobierno, o hay alguna propuesta o alguna medida de desaislamiento en algunos lugares de la provincia? ¿Algo que nos puedas contar? Sí, lo que nosotros estamos trabajando todos juntos son los procedimientos de prevención industrial, de servicios y comercial, con atención pública y sin atención público. Claro, porque para abrir uno hoy tiene que tener el protocolo para poder que el gobierno los... Uno tiene que trabajar responsablemente, exacto, sabiendo que eso va a tener implicancias económicas, porque si vos tenías 10 máquinas, vas a poder poner en funcionamiento 5. Claro. Por consiguiente, te va a caer la capacidad de producción a la mitad, vas a tener la mitad de puestos de trabajo y vas a vender la mitad. O sea, tenés que reestructurarte, tenés que achicarte al 50%, porque vos, si antes tenías que podías atender 10 personas juntas, vas a poder atender, según la cantidad de metros de tu local de atención al público, vas a poder atender 5. Por consiguiente, si antes tenías 10 personas demostradoras, vas a tener 5. Y así todo va cambiando, ni hablar de lo que son la formación profesional, presencial y a distancia, que también estamos trabajando con el Ministerio de Trabajo. Sí, sí, ni hablar... Nosotros estamos trabajando el día después, ¿no? Sumar el turismo a todo eso, ¿no? Esparcimiento. Sumar el turismo, esparcimiento. Mis hijos tienen una cervecería y bueno, están reformulando cómo va a ser las mesas y los costos fijos, porque el costo fijo, la gente, ustedes saben, porque son empresarios, todos tenemos un punto de equilibrio. El punto de equilibrio es a partir de cuándo se justifica, de cuánta venta, o de cuántos cubiertos, o de cuánto lo que sea, según la actividad, se justifica tener el negocio abierto. Cuando vos tenés un costo fijo pleno, pero una menor cantidad de posibilidades de facturación, porque producís menos, porque tenés menos mesas, porque tenés menos habitaciones, por lo que sea, o los transportes, porque tenés que llevar una persona sentada y al lado no podés llevar a otra, o lo que sea por medida de prevención, a vos el punto de equilibrio se te eleva muchísimo. Claro. Entonces, o subís el precio para lograr que el punto de equilibrio sea alcanzable, o cerrás. No hay otra. Y esto implica también las consecuencias de producir menos en una economía, además con emisión. Entonces, la situación que se viene económica es muy difícil. La vamos a superar, como hemos superado todas las crisis en la República Argentina, pero la única manera de poder superarla es trabajando todos juntos, ¿no? Y cuando hablo todos juntos, hablo de las entidades empresarias, ni hablar, tenemos que tener unidad de criterio, unidad de acción, pero además con los sindicatos. Los sindicatos tienen que estar a la altura de las circunstancias. Hay algunos sindicatos que estoy viendo, por ejemplo el petróleo. Cayó el petróleo a ventas a futuro negativas, o sea, que es una cosa de loco eso, ¿no? Pero cayó el petróleo a la mitad de lo que vale un barril en dólares. Bueno, el sector petrolero que no está trabajando y que tiene, la verdad, salarios muy altos, dice, bueno, trabajo al 30%. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo gané mucha plata, entonces puedo bancarme, mientras que no trabajo, un 30%, para que después, cuando esto pase, tener un lugar donde ir a trabajar. Porque eso es lo que hay que entender. Sí. Cuando se habla que hay 5 millones de trabajadores, 5 millones de argentinos que están tranquilos porque cobran un salario y están en su casa, quiere decir que hay decenas de miles de empleadores que tienen que pagar ese salario, que no tienen una actividad y que no están tranquilos. Y que no estamos durmiendo. Y que muchos no dormimos o tenemos problemas de salud. Hay algo que pasó con la crisis de Macri y que está pasando ahora con esta crisis de la pandemia, que es una cuestión de salud pública. Ni hablar de la presión de los empresarios, de los empleadores, porque muchas veces cuando se habla de empresarios piensa que somos todos roca, y en realidad roca no somos roca, nosotros somos el almacenero, el verdulero, el de la ferretería, el marroquinero, o el vendedor de artículos eléctricos, o el que tiene un medio de como la radio. O sea, somos pymes que nos levantamos a las 6 de la mañana, levantamos la persiana, hacemos todo, y después llegamos a nuestra casa y tenemos que seguir haciendo cosas. Nosotros tenemos problemas de salud porque toda crisis repercute en el cuerpo. La verdad,
que hay problemas de salud graves. Yo conozco muchos casos con el corazón controlado porque han tenido algún tipo de complicación por la presión y por el estrés, o del sistema digestivo. Está estallando por todos lados porque la crisis de aquel que recibe un salario y está en su casa y gasta menos porque no se mueve, es diferente a aquel que tiene que pagar ese salario, no tiene el ingreso y realmente no sabe cómo pagar, y que la solución que le plantean es un crédito que después no sale porque los bancos hacen su negocio. Y así saliera, también yo le digo a los colegas, ¿cuántos meses nosotros nos vamos a endeudar para pagar algo que sabemos que no se va a reactivar de manera inmediata? Tenemos que empezar a analizarlo y tenemos que empezar a trabajar. Por eso estoy convencido que estas medidas que ha tomado el gobierno, que hay que implementarlas de ella, son muy buenas. Pero esto lo único que garantiza es el salario y los puestos de trabajo, que es el punto de partida de cualquier actividad. Si yo no tengo trabajadores con ingresos, no puedo tener un comercio, porque mis clientes son los trabajadores argentinos, no los chinos. Por consiguiente, tenemos que tener a los trabajadores con ingresos. Ahora, esos trabajadores con ingresos cuando puedan salir a comprar, y cuando puedan comprar, nosotros vamos a tener que reestructurar nuestros costos operativos, porque la realidad no va a ser igual, por lo menos por 1 o 2 años no va a ser igual. Guillermo, muchas gracias por esta intervención en Desayuno Pyme y por, como siempre, acompañarnos y bueno, tenés a disposición la radio y todas las entidades que están acá en esta región del Gran Buenos Aires para poder colaborar en lo que haga falta. Pero además, lo último, y yo de verdad que les agradezco a ustedes, y para terminar, yo quiero aclarar de que de esto salimos y vamos a quedar, no sé si mejor o peor parado después de que pagar, después de todas las consecuencias, luego que resolvamos esto. Pero la Argentina va a salir, los pueblos no se funden, las economías se recuperan y nosotros vamos a salir. No sin dolor, no sin sacrificio y no sin un trabajo conjunto de todos los actores. Guillermo, vos tenés que agradecer que tuvimos entrenamiento, ayer lo dijimos y ya lo hemos aceptado. A la larga, viste, muchas veces pasa con los gobiernos, por ejemplo con Alfonsín uno podía haber puteado por la hiperinflación, mi viejo fundió, etcétera, etcétera, un negocio que tenía, pero a la larga comprendés después por qué se dan los procesos. Por Alfonsín tenía también su cama, ¿no? Y bueno, vamos a andar comprendiendo que a la larga 4 años de macrismo fue para una práctica y un entrenamiento para la pandemia. ¿Qué te ríes? Miremos el lado positivo, viejo. Está bien. Además sabemos que salimos de esto. El mensaje para la gente es que trabajemos juntos, que salimos. Ahora, ¿querés que te diga una cosa? Sí. Tú hablas de Guillermo. No quiero más entrenamiento, hermano. Yo la mitad de mi vida. Ya somos 3 acá. Ya no cumplo un año más, ya cumplo un año menos, ¿viste? Entonces, ya estoy bastante entrenado. Abrazo grande, pasala bien. Abrazo, chicos, gracias por todo. Hablamos con el doctor Guillermo Ciro, él es actualmente el presidente de la Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires, CEPBA, y prosecretario de la Confederación General Empresaria de la República Argentina, CEGERA. Cámara de Empresarios Bonaerenses para el Fortalecimiento de las Cadenas de Valor, FOCAVA. Ruta 36, número 1354, Cruce Varela. Teléfono 5258-0226 o visitanos en focava.org. Radio Empresaria. La primera emisora del país de servicios para las pymes. Sintonizanos en 92.5 MHz y en www.radioempresaria.com.ar.